encuentro, de este seminario virtual. Les comento que este espacio forma parte del ciclo del CELCHE, Alquimias Epistemológicas, que en este año 2026 nos hemos dedicado a estudiar, a pensar, a debatir la cultura popular. Y bueno, este seminario virtual también se relaciona con el grupo de lecturas para sobrevivir al apocalipsis, nuestro grupo de lectura mensual que hacemos con la revista REA, y además también a laboratorios de análisis cultural que hacemos en presencia, digamos, según cada corpus que vamos tomando en relación a lo popular. Estuvimos trabajando, bueno, entre otras cosas, la figura de Maradona, estuvimos trabajando las memorias, estuvimos trabajando las luchas obreras, y muchos temas que van apareciendo como parte de aquello que elegimos pensar como lo popular. Así que, sin más, les comento que nos pueden encontrar en redes sociales, para quienes todavía no nos conocen, en Instagram y Facebook, @selcherosario. Y ahora sí, vamos a la parte importante. Le doy pie a Agustín para que comience esta segunda clase de seminario. Muchas gracias. Bueno, buen día. Gracias por estar aquí, quienes han pasado a la segunda pantalla de este taller. Por un lado, primero quería saber si alguien se quedó con algo, buen día, si alguien se quedó con algo en particular que le quedó repicando de ayer. Hoy me parece que puede ser un día con más circulación que lo que tuvimos ayer, o sea, que si surge tengamos una dinámica más conversacional, digamos. Así que en cualquier momento, digamos, pueden tomar la palabra sin problema. Yo quiero retomar algunas cositas. Pero bueno, previamente quería chequear eso, si alguien de casualidad se quedó con algo puntual que ayer hubiera querido comentar o preguntar. ¿No puedo? Bueno, hoy quiero tomar algunas imágenes, algunas escenas, también de lo que mostró la muerte del Indio Solari, portavoz de Patricio Rey, como ocasión de emergencia, diría, y de reinstauración de de un vigoroso tejido de cultura popular. Y también señalar algunas cositas del fútbol, como gigantesco espectáculo de masas, como enorme carne de la cultura de masas, hibridada también por la cultura popular. Pero retomo algunas de las ideas de ayer, donde tiré algunas hipótesis del pesimismo estratégico, el que plantea mucho, yo ayer les conté lo que planteaba Jonathan Crary sobre el rol histórico de la televisión como artefacto de bisagra entre el sistema disciplinario y la sociedad de control, ¿se acuerdan, no? Eso lo trabaja en el libro 24/7, el capitalismo tardío y el fin del sueño, que es un libro súper interesante. Después, en su último libro, Tierra quemada, Crary plantea que hay un paralelismo entre el ecocidio, ¿no? Entre el daño, entre el severo y sistemático y globalizado daño al ecosistema que viene produciendo, no diríamos la humanidad, sino la industria humana, ¿no? El régimen de negocios que organiza a la producción humana sobre el planeta. Dice, hay una relación entre el daño al ecosistema y, o sea, entre lo quemado de la tierra y lo quemado de los ojos, dice, ¿no? Entre lo quemado de la tierra y lo quemado de los ojos. Es tolerable la destrucción del ecosistema para sujetos que tienen los ojos quemados, ¿no? Dicho en otras palabras, hay una relación entre la enajenación del mundo sensible,
entre la enajenación de la tierra y la enajenación cognitiva. No son cosas separadas, dice, ¿no? Una relación de retroalimentación. Por un lado, es tolerable la destrucción de la tierra, merced a una insensibilización que los cuerpos sufren por su alienación conectiva, por tener los ojos tomados por las pantallas, que como decíamos ayer, son el primer artefacto de la tele y emite luz directo a los ojos. Y hay un efecto de sujeción lumínica, ¿no? De sujeción de encandilamiento, como cualquier otro animal, ¿no? Que es encandilado y queda obnubilado cuando se le pone una luz frente a los ojos, ¿no? Así se cazan los calamares, así se cazan las liebres. Entonces, por un lado, la insensibilización que esta sujeción fotosensible, que esta alienación lumínica, esta enajenación cognitiva produce una insensibilización ante la destrucción del entorno físico, pero por otra parte, dice Crary, el hecho de que el mundo sensible, de que el mundo material esté privatizado a niveles inauditos, también produce una virtualidad. Es decir, dado que el mundo no es nuestro, es entendible, la mirada, la atención y el deseo se vuelque sobre un ultramundo, ultraterreno, como es el de la virtualidad. Como el mundo es ajeno, ¿no? Como el mundo no es nuestro, y estamos un poquito casi como decolados y tenemos que adaptarnos a un mundo que se presenta no solamente ya hecho, sino propiedad privada en manos concentradas y ajenas, donde cada vez tenemos menos lugar, ¿no? Donde cada vez es más fuerte la amenaza de sobrar, ¿no? De producir población sobrante. Es entendible entonces que casi fisiológicamente tendamos a pensarnos habitantes de un ultramundo, ¿no? De lo ultramundano, de un ultramundo abstracto, ingrávido, incorpóreo, inmaterial, como es el de la infosfera. Y no solamente, dice Clary, ya no solamente son propiedad privada los medios de producción, no los medios de producción y de bienes y servicios, sino sobre todo el mundo como infraestructura, ¿no? El mundo como infraestructura. La tierra en su globalidad, el aire, ¿no? Privatizado, los ríos, los mares, la tierra como espacio habitable, la tierra como infraestructura habitable. En ese sentido también la dominación a cielo abierto de la sociedad de control es mucho más abarcativa que la dominación disciplinaria vía el encierro. Está bueno esto, quizá el ecocidio puede pensarse como un subproducto de la mistificación de masas. Eso, tal cual. Tal cual plantea, ¿dice eso Valeria? No la veo, Valeria. Valeria, bueno, pero Valeria Pedrerol plantea, quizá el ecocidio puede pensarse como un subproducto de la mistificación de masas. Clary plantea que hay como una retroalimentación, ¿no? Que la mistificación de masas también es un subproducto del ecocidio, ¿no? De que como el mundo se nos presenta como perdido, ¿no? Como hemos perdido el mundo, entonces hay una especie de repliegue libidinal, atencional, imaginario sobre el ultramundo. Bifo Berardi dice, después de cada gran experiencia de horror, después de cada gran baño de horror, la humanidad da un salto de abstracción. Entonces, después de la Primera Guerra Mundial se masifica la radio, después de la Segunda Guerra Mundial se masifica la acción, ¿no? Después de cada gran experiencia. Y en esta sociedad contemporánea habría una posición entre horror y abstracción, ¿no? Habría una retracción. En tanto, el estado de guerra, esto lo plantea también Crary, es una especie de amenaza constante, ubicua, ¿no? La guerra como trasfondo de la racionalidad imperante, la guerra
que inocula una especie de terror homeopático, donde todos los sujetos, ¿no? Donde la subjetividad padece el terror, el miedo a quedarse afuera, ¿no? De que todos sabemos que podemos ser suprimidos. Y ese fondo de terror que es constante, que es permanente, que es constitutivo de la normalidad, también propulsa el vuelco hacia lo abstracto. Entonces se da un fenómeno que tiene algo de paradójico, porque el régimen de luminosidad permanente de las pantallas, este régimen de reflectores constantes, de transparencia, de este régimen de luminosidad ubicua, en un punto interviene sobre el miedo atávico de nuestra especie, ¿no? El atávico miedo de nuestra especie, heredado de las cavernas y de nuestros antepasados, víctimas de los predadores, ¿no? El miedo a la noche, es intervenido por esta oferta de luminosidad permanente en las pantallas y en las ciudades, bañadas por luces blancas, cual quirófanos o interrogatorios policiales, donde a los sujetos se les brinda el ofrecimiento de el mundo sintetizado en una interfaz que tenemos ante los ojos, manejada por la yema de nuestro dedo índice, ¿no? La ilusión del control. El mundo sintetizado en una interfaz bajo la lógica del menú, ¿no? Una experiencia menú del mundo, donde puedo decir que sí, que no, me gusta, no me gusta, sacarlo de la pantalla, traerlo, ¿no? Organizar la presencia efectiva del mundo ante nosotros según el arbitrio de nuestro dedito, es incertidumbre constitutiva de la vida, ¿no? Negaría al miedo y a la incertidumbre constitutivos de ser animales, es inoculando, como decía, un miedo, un terror a quedarnos afuera. Ah, perdón, hay un cartelito que me dice que se me escucha bien, que tengo mala internet, o está bien. Se ¿Está bien? entrecorta un poquito, Agustín. Uy, qué picardía. Bueno, avísenme y me saco la cámara ya de ser necesario. Dale, 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 buenísimo. Eh, Les decía entonces, eh, Crowley dice, el estado de guerra es un vector de productividad, digamos, ¿no? Es el justificativo último de la productividad en el capitalismo conectivo. Al productivismo, la vida entera tiene, ya que en última instancia lo que rige es la guerra. Y todos tenemos la amenaza de ser suprimibles, de quedarnos afuera. ¿Va bien la conexión? Se sigue Más o cortando menos. un poquitín. Capaz que se apagás la cámara un ratito, se reconecte y A después ver, viste que engancha de nuevo. dale. Ahí se escucha bien. Ahí perfecto. Sí. Bien, decía, eh, la cuestión del miedo, estaba diciendo la cuestión de la guerra y del miedo, y cómo hay una relación entre el horror y la abstracción, ¿no? Como una humanidad inoculada de horror se repliega sobre la abstracción, y cómo hay una relación entre la pérdida del mundo sensible, en manos del ecocidio, digamos, pero también de la enajenación del mundo como propiedad privada, ¿no? Y del mundo como infraestructura habitable, presentado como una propiedad privada, ajena entonces a la potestad de los comunes, y el repliegue sobre el ultramundo virtual. El ultramundo virtual entonces como un refugio ante los temores del mundo, como un refugio ante la pérdida del mundo sensible, como decíamos ayer, los chicos ya no juegan en la calle. Pero, ¿se escucha bien? Sí, perfecto, perfecto. Si quieren que chequee, si me dan un segundo voy a chequear una cosita de la conexión.
A ver si... A Dale. ver, Dale, perdón, dale. ¿eh? Sí, sí, dale tranqui. No, debería andar. ¿Qué hago? ¿Saco la cámara o la dejo? Mira, ahora se escucha bien. Si querés, Ok, dejala y en todo caso te avisamos. ok. Bien, entonces, la relación entre la privatización de la tierra como propiedad, ¿no? De la tierra como ambiente habitable, enajenado eh, por parte del régimen de propiedad, ¿no? Entonces el mundo que se nos presenta como algo ajeno, la relación entre esa enajenación del mundo sensible y el repliegue cognitivo en el ultramundo. Creo que esto, ¿se acuerdan que yo ayer les planteaba que se puede pensar que la cultura popular son las formas expresivas, los saberes, las tradiciones, los lenguajes, los sentidos, las estéticas, las fantasías, etcétera, que brotan de la tierra entendida como el entramado común de los cuerpos vivos, ¿no? Que podemos entender que el entramado de los cuerpos vivos es la tierra de la que surgen las formas folclóricas, las formas populares de la cultura, es decir, las formas no programadas de la cultura, no institucionalizadas de la cultura. Eh, y que los dispositivos de producción de subjetividad conectiva vienen a producir formas desarraigadas de la tierra, tanto literalmente de la tierra, como de la tierra entendida como este entramado de cuerpos, este entramado vivo de cuerpos. Toda vez que la subjetividad conectiva produce sujetos que se autoperciben individuos recortados y más o menos independientes de ese entramado del que forman parte, ¿no? Individuos que se autoperciben sujetos que creen que no se necesitan los unos a los otros, ¿no? Nadie me regala nada, cada cual con su propio esfuerzo, ¿no? Y sujetos que primero existen como individuos y después entran en relaciones, es decir, la antropología liberal, ¿no? ¿Cuál es digamos, esta negación de la tierra, esta negación de la tierra y del hecho de que nosotros como cuerpo colectivo constituimos una tierra común, de la cual brotan cosas que no son propiedad privada de nadie, sino que son del común, es decir, que son cultura popular, esta negación de la tierra por parte de los dispositivos conectivos de producción de subjetividad, tuvo, esta negación de la tierra, la metáfora de lo fluido, la metáfora de lo oceánico. ¿Qué se hace en Internet? Se navega, ¿no? Internet vino a ofrecernos un contexto, un territorio de habitabilidad líquido, ¿no? Zygmunt Bauman, Ignacio Lukowicz, antes que Zygmunt Bauman, ¿no? La liquidez, ¿no? La liquidez es la confesión de la negación de la tierra, ¿no? Eh, en esta liquidez que no encierra, garantiza, no hace padecer la asfixia del encierro, más bien hace padecer la desesperación por la amenaza de quedarse afuera, de caerse, donde entonces todos los sujetos tienen que inventar mecanismos de autovalorización, muy en la lógica de lo financiero, ¿no? Hay una imbricación entre los dispositivos conectivos y los dispositivos financieros. Lo que ofrece el complejo de Internet como territorio de cierto reaseguro existencial son plataformas, ¿no? La plataforma como oferta de contención existencial ante el abismo de quedarse afuera de la red en la fluidez. En el océano, donde nada te contiene, donde todo se desconfigura, donde no hay lazos sólidos, ¿no? Donde no hay lazos sólidos ni a la tierra, ni a los vecinos, ni a los compañeros, ¿no? En ausencia de ligaduras sólidas, en este océano desconfigurante, bueno, el capitalismo nos ofrece plataformas, ¿no?
como espacio de apoyo y de contención. De allí que aparece la figura de las comunidades, ¿no? La comunidad de cada plataforma, la comunidad de Coto, digamos, la comunidad de una empresa de telecomunicaciones, pero también la comunidad de un streaming, ¿no? Comunidades, comunidades, comunidades organizadas en torno al consumo, ¿no? En torno a consumos compartidos, y ya no comunidades organizadas en torno a la producción compartida, ¿no? Que son sujetos sueltos que entran en comunidad por lo que consumen, y no son sujetos que son frutos de una comunidad, ¿no? No son hijos de una comunidad por agregación, ¿no? Eh, a mí me parece que esta línea, este proceso, bueno, se consolidó, aunque el término pertenece a una metafórica inadecuada, pero digo, se fortaleció, se vino a catalizar con la pandemia, ¿no? La pandemia como gran experiencia de reconfirmación de ciertos atributos de la subjetividad conectiva. Vieron que Eric Hobsbawm dice, la máquina de vapor, perdón, ya existía mucho antes de la revolución industrial. E.P. Thompson dice lo mismo, digamos, muchos historiadores que vienen a decir la revolución industrial es efecto, sobre todo, de un momento de grandes cambios en el orden de las mentalidades y las representaciones, que hacen que disponibilidades técnicas que preexistían tengan efectos muy grandes, ¿no? Entonces, la revolución industrial no es efecto de una innovación técnica, sino que es efecto de un cambio en las representaciones mentales que hace que disponibilidades técnicas que ya existían tengan consecuencias drásticas, ¿no? Bueno, cabe decir lo mismo en relación a la digitalización de la vida a partir de la pandemia. Por ejemplo, la videollamada, ¿no? La videollamada ya existía muchos años antes de la pandemia, y sin embargo fue solo desde la pandemia que pasó a constituir una nueva normalidad. A mí me parece que la pandemia fue una especie de ingreso compulsivo en lo que ya éramos. Sujetos que, cuerpos que saben, no importa si es verdadero o falso, ¿no? Pero cuerpos que saben que podrían vivir sin salir de su casa. Y que los que no pueden es porque son los carboneros de la humanidad, ¿no? Los que están demasiado abajo en el escalafón de la división social del trabajo, y sí tienen que salir a mulearla, ¿no? Sí tienen que salir a cultivar, a cosechar, a hacer las repartijas, etcétera, ¿no? Pero que no es socialmente necesario que cada cual esté en su casa en virtud de Internet y el delivery, cada cual metido en su cubículo. Llamamos a la cuarentena aislamiento social preventivo y obligatorio. ¿Se acuerdan, no? De la cuarentena y todo eso, ¿no? ¿Se acuerdan? La llamamos aislamiento social cuando en realidad fue un aislamiento físico, no un aislamiento social. Un aislamiento físico con una hiperconexión social, no un aislamiento social. Estábamos recontra conectados. Había mucha socialidad en la pandemia, en la cuarentena. Lo que había era aislamiento físico. Eh, yo creo que no hay que subestimar, para nada no habría que subestimar el alcance de aquello que la sociedad experienció, de la experiencia que hizo la sociedad en la pandemia, ¿no? Y de la información sobre nosotros mismos como sociedad y como subjetividad que se probó en la pandemia. Diría así, vieron que el hierro se templa para que se constituya como acero, ¿no? Que se lo somete a temperaturas muy extremas y se le da forma en temperaturas muy extremas, y la forma que se le da, que adopta bajo esas condiciones extremas, es una forma luego mucho más duradera, ¿sí? A mí me parece que la pandemia fue una templanza conectiva, ¿no? Como se templa el hierro, que la sociedad hizo la experiencia de condiciones muy extremas,
para después salir de esas condiciones, pero manteniendo esa forma, sabiendo que esa es nuestra forma, ¿no? Una forma de vida conectiva, donde la vida se organiza, se tramita, se gestiona virtualmente, donde la regencia de la vida es virtual. Yo conozco dos personas, dos que perdieron a sus padres, a sus papás en ambos casos, sin verlos, o sea, solamente los vieron una vez muertos, ¿no? O sea, los fueron a ver, vieron el cadáver, que no acompañaron a sus papás en sus agonías. Uno me dijo, mira, ves que lo vi con barba, me dice, porque eh, ¿no? Y es, ¿no? Todo es enfermo, digamos, Agustín, y cuando lo... justo se cortó un par de veces y no te pudimos seguir, va, por lo menos yo no te pude seguir. Ok, ok, no, repito, retrocedo. Sí, por Lo de favor, la gracias. templanza conectiva, ¿se escuchó? Eso sí, sí, eso sí, sí, sí. Bueno, decía que me parece que no habría Lo que que dijo tu subestimar. amigo, se cortó cuando... Ah, ok, Sí. perfecto. Creo que no habría que subestimar em, las características subjetivas que se templaron en la pandemia, ¿no? Que la pandemia nos mostraron que no son constitutivas y que son altamente relevantes a la hora de pensar la existencia de la cultura popular o su posibilidad. Lo que contaba de mi amigo es que, yo que decía que conozco dos personas, digo, que conozco yo de primera mano, un amigo y un compañero de laburo, cuyos papás se murieron de COVID o con COVID durante la pandemia, durante la cuarentena, y que no los vieron, no los acompañaron en su agonía. Que uno me decía, fue la primera vez que lo vi con barba, me dice, cuando vio el cadáver, ¿no? Porque estuvo el padre un mes internado, el padre aparte era médico y murió en la UTI, en la unidad de terapia intensiva en la que trabajaba. Estuvo internado ahí, y dice, como no lo vio todo ese mes que estuvo enfermo, todo ese mes se le creció la barba, me dice, primera vez que lo vi con barba, ¿no? Eh, Justo aparte la barba es el pelo, digamos, eh, el cuerpo es tierra también, ¿no? De cómo del cuerpo brotan cosas, ¿no? De cómo el cuerpo es sustrato del que surgen cosas, ¿no? Decíamos ayer, eh, el espectáculo, la mediatización, consiste en afirmar y en organizar la historia como algo que está afuera de los cuerpos y a la que los cuerpos tienen que rendir pleitesía, tienen que adaptarse, tienen que acatar, tienen que perseguir, ¿no? La historia y la realidad como algo afuera de los cuerpos y que entonces se presenta como ya hecho y hay que perseguirla, mientras que la cultura popular consiste en formaciones y experiencias que tienen la premisa de que la historia está en los cuerpos y surge de los cuerpos, ¿no? Y que la mediósfera y la regencia conectiva de la existencia le despoja a los cuerpos de esta potestad sobre la historia y sobre la experiencia, ¿no? Creo que ese ejemplo de una subjetividad que está dispuesta a dejar morir a los padres o a los seres queridos en soledad, ¿no? Marca un grado de separación y de enajenación mutua entre los cuerpos que no habría que subestimar, digamos, ¿no? O sea, que hayamos hecho la experiencia de asumir que nos puede tocar eso, ¿no? Que en eso puede consistir la vida, en que nuestros seres queridos pueden morir en soledad, ¿no? Que así de individualizados estamos, que así de separados estamos, que se convirtió en un anatema, en un pánico el darse la mano, ¿no? El darse la mano queda para las pantallas, ¿no? Darse la mano ya pasó a ser algo peligroso, digamos, ¿no? Que todo aquello que muestre la continuidad material, la continuidad corporal entre los cuerpos, el hecho de que somos un entramado vivo de cuerpo, y esto es literal, digamos, ¿no? Pasó a ser un enemigo del instinto de supervivencia del modo en que la sociedad reaccionó a la pandemia. Que también no hay que subestimar, ¿no? Que justo el pavor pasó a ser el virus para una sociedad que tiene entre sus aspiracionales viralizarse, ¿no? O sea, hay algo de lo viral que es aspiracional y terrorífico para la subjetividad conectiva. Son las dos caras
de unas mismas formas de ser. Em, Entonces, puede haber una sociedad de masas, vieron esa definición de Debord famosa, ¿no? El espectáculo reúne lo separado en tanto que separado. Reúne lo separado en tanto que separado. Máquinas de conexión que conectan reafirmando la separación, ¿no? Jerry Turkle dice esto, ¿no? La teórica estadounidense dice, los, los medios de comunicación que vinieron a comunicar, es decir, a poner en común, después pasaron a conectarnos, medios de conexión, después pasaron a aislarnos. Una aislación hiperconectada. Entonces, si los dispositivos de producción de subjetividad de la sociedad contemporánea producen sujetos atomizados, sujetos separados, sujetos recortados, entrenados en técnicas de negación del entorno, en técnicas que sirven para negar que existen los demás o que están alrededor nuestro los demás, ¿no? Técnicas para no estar a donde estamos, técnicas para insensibilizar el ambiente físico. Entonces, en esas condiciones, ¿puede existir la cultura popular? Y más aún, ¿puede existir en las redes digitales la cultura popular? En redes cuya forma producen sujetos separados, recortados, que viven bajo protocolos que tienen la premisa de que cada cual tiene su vida y que después entramos en relaciones. Yo creo que es un problema grande, digamos, ¿no? Y que las máquinas de captura, ¿no? Si la cultura de masas capturaba la cultura popular, si la cultura de masas capturaba de forma cada vez más exhaustiva la cultura popular, y si alguna vez se pensaba que había zonas inaccesibles de la cultura popular para la cultura de masas, pero después se vio que la cultura de masas era capaz de convertir en un axioma mercantil cualquier expresión de cultura popular, etcétera. Bueno, me parece, por eso yo ayer, que actualmente esta cultura de masas reticular, estos medios de comunicación que ya no son de masas, sino que son reticulares, que atomizan, estos medios de comunicación celulares, que desagregan las masas, desagregan la masa en cuanto tal, una eficacia de captura inaudita respecto de las formas de vida populares y las expresiones culturales populares, silvestres, etcétera, en una capacidad de captura prenatal, como decía ayer, ¿no? Algo nace y nace ya tomado por un lenguaje que lo convierte en datos y que lo somete a los protocolos y las exigencias de valorización de la mediosfera, del lenguaje seriado de los datos y del rendimiento numérico. ¿Están acá los compañeros que no son argentinos? ¿Tenemos a alguien de otro país que no sea Argentina? Bien. Entonces todos seguramente conocen a Lucrecia Martel, la cineasta, una de las artistas más importantes de Argentina actualmente, ¿no es cierto? Ella publicó un libro a fin de año pasado que reúne conferencias, la última de las cuales se llama Carta a los indios insomnes, quizás algunos la han leído. Carta a los indios insomnes. Y ella cuenta que leyó un cronista de la época colonial, que en el siglo XVII cuenta que pasear por las ciudades y los pueblos mineros de la región andina, ¿no? Los pueblos mineros del norte de Chile, de Bolivia, de Perú, del norte de Argentina, etcétera, que pasear por los pueblos, por esos pueblos y por esas ciudades, era cruzarse sistemáticamente con indios que andaban de acá para allá a cualquier horario como perdidos, incluso a cualquier horario de la madrugada, dice, ¿no? Indios insomnes que durante la noche andaban caminando sin saber a dónde ir, perdidos, desorientados, dice. Y dice, desorientados porque su vida se había convertido ahora en extenuantes jornadas diurnas de trabajo enajenado, pero donde ni siquiera el tiempito que quedaba fuera de esas jornadas extenuantes de trabajo enajenado
tenía algún sentido arraigado en la tierra, o en la comunidad como tierra, dice. Incluso el tiempo que se pasaba fuera de la mina, ¿no? Fuera de la jornada de trabajo, era un tiempo desorientado, ¿no? Que había perdido su sentido. ¿Por qué? Por la destrucción de su mundo simbólico, la destrucción catastrófica de su mundo simbólico. He dicho sea de paso, muchos antropólogos plantean que fue el principal causal de la reducción de más o menos eh, dicen, entre un tercio y una cuarta parte de la demografía indígena andina durante el siglo XVIII, más que las pestes, digamos, dice, sobre todo es el efecto de sinsentido sobre la vida, de depresión fisiológica causado por la destrucción del mundo simbólico, y el enorme y el profundo desarraigo que eso genera, ¿no? Ya no sabes a dónde ir, no sabes a dónde estás, no sabes de qué formás parte. Y lo que dice Lucrecia Martel es, creo que a nosotros nos pasó lo mismo. Creo que a nosotros, habitantes del siglo XXI, también se nos ha destruido el mundo simbólico y los lazos es lo que trabaja hacer en el Entenado, qué hermoso, sí, tal cual. Eh, Dice, a nosotros también, ¿no? Se han destruido los lazos de arraigo con el mundo que nos creó y andamos insomnes a cualquier hora, orientados ya no por la calle, sino por la mediosfera, ¿no? En este escroleo infinito, en esta sujeción infinita de la mirada sobre la pantalla o de la pantalla sobre la mirada, desorientados, sin saber para qué, ¿no? Girando en falso, en la fluidez del ultramundo. Y digo ultramundo porque si el cuerpo de los indígenas fue tomado por el orden de la producción del extractivismo primario, no fue sin que se le ofreciera al espíritu, ¿no? Que a esos cuerpos se les ofreciera una compensación espiritual en manos de Dios nuestro Señor, ¿no es cierto? Quiero decir que esa expoliación física, cuerpos y de la tierra, tenía también como contracara el ofrecimiento de un ultramundo, ¿no? De un ultramundo, de un paraíso, de un cielo, que estaba en las nubes, que también era luminoso, donde también había una voz sin cuerpo que sabía más sobre la vida que la propia vida, donde también se ofrecía una eternidad sin dolor, sin olores, sin lo corrompible de la materia. Quiero decir con esto que uso el término rige la existencia material, es heredera del ultramundo judío-cristiano. Me parece que esta esfera virtual, digital, que rige la existencia material, es heredera del ultramundo judío-cristiano, que durante siglos, de otro modo, también rigió la existencia material. Que estas nuevas tecnologías, digamos, tan novedosas, a la vez son la renovación y la actualización de una genealogía teológica muy profunda en la civilización occidental. Entonces, cuando viene Lucrecia Martel a decir, a nosotros también nos está pasando lo mismo, que hay un desarraigo y una destrucción de nuestro mundo sensible o del sentido de nuestro mundo sensible como sustrato de arraigo para nuestra experiencia, y quedamos entonces como cuerpos flotando sin saber a dónde ir, sin saber en qué se apoya nuestra existencia. Creo que habla de como de capas de desarraigo. Ella se ve la última película de ella, en Nuestra Tierra, quizás muchos la habrán visto. A mí me pareció una película alucinante. Eh, Cuenta la historia, es un documental sobre el juicio por un asesinato, es un documental sobre el juicio por el asesinato de hecho, una Ahí se ve como, comunidad se ve como que entrecortando, Agustín.
qué pena. Saco agua así, total, mi cara realmente es olvidable. Puedo poner, Ahí olvidar. se escucha bien. Bueno, nada, de última podés probar un ratito así y después volvés. Dale, dale, perfecto. Gracias. Decía, estaba comiendo, todo lo del ultramundo se escuchó, quería, Sí, sí, bien. se escuchó. Estabas hablando de la película de Lucrecia Martel. Y la película de Lucrecia, que, bueno, es un documental sobre el juicio por el asesinato de un referente indígena, de una comunidad indígena en Tucumán, la comunidad Chap, que fue un tipo que reclamaba ser dueño de las tierras a donde vivía la comunidad desde tiempos ancestrales. El asesinato, por suerte había celulares y quedó filmado, ¿no? Y gracias a que había celulares y quedó filmado, hubo una prueba del crimen. Eh, pero además de de mostrar el juicio por el asesinato, la película cuenta la historia de la comunidad y de la lucha por la tierra y demás. Y muestra algo muy interesante y muy triste también, que es que va mostrando y los miembros de la comunidad indígena van contando cómo de pronto se dieron cuenta, cada uno dice, de pronto me di cuenta de que yo era nieta de indios, ¿no? O bisnieta de indios, ¿no? Que nosotros éramos descendientes de indios, ¿no? Pero tienen que hacer todo un proceso de subjetivación autónoma, todo un proceso eh, contingente, diría, de decisión colectiva, para afirmarse como indios, como indígenas, ¿no? Quiero decir que los hijos de una comunidad, en un momento, los dejan de percibirse como indios, y ya ese percibido indios ya era ser nombrados por el colonizador, ¿no? Porque cada comunidad se nombraba con su nombre propio, Chuchagasta en este caso, ¿no? Indio es un nombre abstracto que engloba una gran multitud de comunidades diferentes, ¿no? Indio es el nombre español para los pueblos originarios. Eh, y acá se ve cómo se habían perdido la autonomía de la comunidad, la autonomía en un sentido literal, ¿no? El modo en que se nombraban a sí mismos. Y, y como la autopercepción estaba enajenada, ¿no? En el sentido de que la comunidad se autopercibía con los nombres del colonizador, ¿no? Con los nombres coloniales. Eh, la destrucción de un mundo sin, la destrucción de un mundo simbólico, ¿no? Me parece que es un ejemplo muy claro de cómo hay una destrucción de un mundo simbólico, la destrucción del ambiente que constituye las condiciones de posibilidad para la reproducción de una cultura, y cómo la destrucción de ese mundo simbólico y del ambiente que es condición de posibilidad para la reproducción de una cultura, perdón, genera una especie de una destitución lingüística, ¿no? La gente deja de nombrarse a sí misma. Y lo que muestra la película entonces es que el robo de la tierra, ¿no? Que el robo de la tierra no pudo producirse sin una destitución en el plano del lenguaje, sin que a la par que se le robara la tierra, se convirtiera a indio en una mala palabra. Solo gracias a anatemizar, ¿no? Solo gracias a convertir a lo indígena en un anatema, en epíteme de lo indeseable, digamos, ¿no? En una mala palabra, se pudo destruir la autoestima de una comunidad, ¿no? Se pudo destruir la autopercepción de una comunidad, la autoafirmación de una comunidad, y así, en paralelo, robar las tierras. Entonces, que hay un despojo material y un despojo simbólico y lingüístico que son consustanciales, son correlativos, son paralelos. Y a su vez, muestra la película cómo esta violencia simbólica, consustancial al robo de la tierra, es el causal histórico de las migraciones internas que hizo que bajaran de los montes ríos de cuerpos para poblar las grandes ciudades, que los recibió en sus subsuelos, ¿no? En el más bajo de sus niveles, recibió a estos ríos de cuerpos, eh, como la mano de obra más barata, que es, sin embargo, condición de posibilidad de las grandes ciudades, ¿no? Condición de posibilidad
de que tengamos nuestra empleada barata, nuestro albañil barato, ¿no? O sea, como las ciudades entonces fueron construidas por el desarraigo de los pueblos originarios. Pero entonces se ve cómo la sociedad capitalista se construyó apoyándose en la mano barata de obra de unos cuerpos que quedaron, solo en tanto y en cuanto esos cuerpos fueron sustraídos de su cultura y fueron sustraídos del código del cual eran hijos, ¿no? Y solamente entonces, despojados de ese código, de esa cultura, quedaron esos cuerpos disponibles para ser recodificados por el capital, como mano de obra barata. Entonces, y Lucrecia Martel viene a decir, ojo, porque ese desarraigo, que en los indios es tan claro, también nos pasa ahora a nosotros, los indios de las ciudades modernas, ¿no? Los indios del neocapitalismo, ¿no? Lo indio que hay en todos, lo silvestre que hay en todos, ¿no? A todos nos pasa que estamos constantemente siendo sustraídos de la cultura que nos generó, la cultura como un entramado vivo, ¿no? Un entramado de cuerpos vivos, y el ser sustraídos, el ser despojados de esta tierra común que nos parió, que nos engendró, nos deja disponibles para el mercado, digamos, ¿no? Entonces, que si somos cuerpos altos para la mediosfera y para el mercado, es porque los dispositivos de producción de subjetividad producen sujetos despojados de la cultura del cuerpo colectivo. Pero bueno, sigue siendo lo mismo. Sigo así sin cámara, está bien, ¿no? Sí, sí, Se escucha bien, sí. Me pondría sí, se escucha fotito. perfecto. Bien. Eh, em, y sin embargo, ¿no? Y sin embargo, ¿no? Y sin embargo pasan cosas, ¿no? Y sin embargo pasan cosas. Ayer hablábamos de lo que a mí me gusta denominar el impurismo, ¿no? El impurismo, no me acuerdo quién, creo que Luis, de la idea de los usos, de Certeau. Eh, el último gran episodio de prueba de vida de la cultura popular en Argentina fue el velorio del Indio Solari. Y yo esto creo que te lo leí a vos, Juan Manuel, no estoy seguro, pero no me acuerdo, pero leí al pasar, creo que es vos, Juan, que decías, che, no pasemos por alto que a este alto referente de la cultura popular argentina, digamos, que forma parte del panteón, ¿no? De los íconos de la historia de la cultura popular argentina, se lo llama indio, ¿no? Se lo llama indio. No se lo llama, qué sé yo, loco, ¿no? No se lo llama loco. No se lo llama general, ¿no? No se lo llama como por el nombre de un militar. No se lo llama doctor. Se lo llama indio. Indio se lo llama. Y es un tipo que le cantó a la tierra, ¿no? O sea, que le cantó a esta tierra herida, ¿no? Que le cantó a esta tierra herida. Eh, de esa muerte en ese velorio, ¿no? Donde se veía también un río de gente autoorganizada, sin nadie que diera órdenes, sin nadie que fuera dueño de la situación, con un lenguaje común que estaba en los cuerpos, con una capacidad de ambientar la ciudad, de reambientar la ciudad, ¿no? Y que la ciudad deje de ser el territorio de competencia, de miedo, de amenaza, de apuro, de opresión, de agotamiento, de extenuación, que es en la normalidad cotidiana, y pase a ser la tierra de nosotros. Hablame de cultura popular, ¿no? Hablame de cultura popular. ¿Querés ver en qué consiste la cultura popular? Bueno,
Andá al velorio del Indio Solari, ¿no? A donde, ¿se acuerdan que ayer planteaba que podemos jugar, coquetear con la idea de que en esta especie de dialéctica complejísima, de captura prenatal, ¿no? Donde hay una relación como promiscua entre los artefactos de sujeción y las formas populares de expresión, y está repleta la Internet de modos populares de habla y de modos populares de imaginación, repleta, que podríamos decir hay una revancha de la oralidad, ¿no? Una revancha de la oralidad que copa la parada en el universo de la escritura, ¿no? Y ahora se masifica la escritura, pero con el gusto de la oralidad y sin respetar los patrones de las exigencias de la cultura propia de la escritura. Bueno, creo que una de las cosas que se veía en el velorio del Indio es también una gran síntesis que consiste en que haya una cultura letrada, una cultura letrada, una cultura de lo escrito en los cuerpos, hecha cuerpos, ¿no? Frases tatuadas, poesías tatuadas, ¿no? Poemas tatuados. Ahí vemos cómo la cultura popular es alta cultura, cómo la cultura popular, cómo si hay vanguardia cultural, la vanguardia cultural no consiste en un reducto de privilegiados que van más adelante que la masa. Sino en la posibilidad de que todo sea de todos, ¿no? De devolverle a la tierra, a los comunes, todos los materiales de la cultura. La obra de Patricio Rey, la obra del Indio Solari, conjuga desde William Burroughs hasta William Blake, hasta William Shakespeare, hasta el tango, hasta Jackson Pollock o Goya o Jimi Hendrix, ¿no? Y podemos seguir y seguir y seguir y seguir y seguir y seguir. Y vía Patricio Rey como espacio de democratización, todos esos materiales de la alta cultura convierten en un saber de los cuerpos. Entonces, que las frases, que el texto, ¿no? Que el texto esté tatuado, ¿no? Cuando el texto está tatuado, ahí se resuelve esa distancia entre la cultura escrita y la cultura oral, entre el saber letrado y el saber de los cuerpos. Porque la letra pasa a ser un saber del cuerpo, ¿no? El cuerpo está mostrando cómo el lenguaje lo constituye, y cómo el lenguaje nos constituye a todos por igual, ¿no? Como todos somos seres lingüísticos. La gran mentira de que hay algunos seres más lingüísticos que otros, ¿no? Que son mejores en el lenguaje. ¿Qué significa eso? ¿Qué es ser mejores en el lenguaje, ¿no? A mí me parece que se vio muy claramente, bueno, algo que decíamos ayer también, que es como cuando eh, hay una revigorización de lo popular y de la expresión cultural de lo popular, los canales de comunicación de masas, los canales de comunicación que sí tienen dueño, ¿no? Y que no son de cuño popular, se ven inundados por el flujo de la cultura popular. Y que creo que ahí se generan zonas de ambivalencia, ¿no? Entonces, zonas de ambivalencia donde decimos, che, bueno, en los memes, por ejemplo, que alguien decía ayer, o en los comentarios, o en los fandoms, hay flujos de cultura popular en las redes digitales, y esto cabe pensarse en términos de ambivalencia. ¿Qué domina a qué? ¿Está la cultura popular usando a los medios de comunicación de masas? ¿O los medios de comunicación de masas están apropiándose y sujetando a la cultura popular? En esa ambivalencia, que a veces es promiscua, es que me parece que el concepto este cushiano de la gravitación es fundamental. Si esos lenguajes, esos saberes,
esos sentidos populares, circulan haciendo viajar su arraigo gravitacional al suelo, entonces los medios están siendo usados por ese flujo ese flujo de lo popular. Cuando aquello que viaja te conecta con el suelo, te conecta con el suelo, y el suelo es la calle, es la ciudad, e insisto, el suelo es sobre todo el entramado vivo de cuerpos como territorio en el que se juega la historia. Entonces los artefactos pueden mediatizar al cuerpo colectivo, pueden despojarle al cuerpo colectivo de su potestad sobre la historia y convertirlo en espectadores y usuarios al cuerpo colectivo, o pueden ser tomados por el cuerpo colectivo en un recobro de su protagonismo histórico, tomados entonces como medios para hacer viajar las expresiones de ese protagonismo, ¿no? De cuando el cuerpo colectivo vuelve a ser la tierra de la que surge la historia y los movimientos. La gravitación, ¿no? La gravitación. Yo creo que muchos, voy a probar, pero pruebo la camarita. Ah, pruebo, si no la saco de vuelta. Me avisan, ¿sí? Si se me corta, me avisan. Sí, sí, por supuesto, Yo Agustín. creo que con la muerte del indio se veía, como decíamos ayer, una continuidad entre calles y pantallas, ¿no? Y que la gente que hablaba y que contaba esto ahí decía el indio, me ayudó a ser mejor persona, ¿no? El otro día uno me decía lo mismo, me decía, yo preguntaba qué efectos tuvieron en tu vida, y decía, bueno, me hizo dar cuenta de que tengo que ser capaz de beber el vino por mí, por mí mismo envasado, digamos, ¿no? O sea, que también me hizo ser mejor persona, ¿no? Tengo que ser capaz de tomarme el vino que yo ofrezco, el vino que envaso, etcétera. Y esto también, bueno, se dijo, se decía a las cámaras, ¿no? Como también, no sé, pienso las últimas grandes revueltas en la Argentina, por un lado la revuelta feminista, que me parece que tuvo barra tiene, digamos, una forma organizacional, una forma de ejercicio de su fuerza, una forma que no se puede entender sin eh, los saberes reticulares, ¿no? Sin los saberes reticulares de las redes digitales. El alcance, los pañuelos verdes, por ejemplo, ¿no? Los pañuelos verdes como una celularización de todas las formas de organización monolíticas, ¿no? De la estructura centralizada, ¿no? El feminismo tuvo la cuestión de la marea, ¿no? La marea, lo líquido, el oceánico, esta ausencia de jefaturas, ¿no? Esta prescindencia de estructuras centralizadas, de dirección vertical, ¿no? Incluso haciendo de las grandes pancartas una celularización atomizada por el cuerpo social, pero que, y esto quiero decir algo muy importante, que entonces no sabes cuánto existe en la medida en que está difuminado por el cuerpo social, pero con capacidad de adoptar consistencia, ¿no? Con capacidad de autoconvocarse y adoptar consistencia. Entonces, de pronto, flum, se reúne la marea. Entonces la revuelta feminista me parece que también muestra cómo eh, la organización de una cultura popular usa a los canales de comunicación de la cultura de masas. Y también la revuelta del 2001, ¿no? Que creo que es la anterior, creo que son las últimas dos grandes revueltas populares de Argentina. La revuelta del 2001, qué sé yo, que tuvo un momento clave, me parece, cuando la televisión mostró que la Policía Federal Argentina estaba pegándole palazos a las madres de Plaza de Mayo desde arriba de los caballos, la policía montada pegándole a las madres de Plaza de Mayo en la Plaza de Mayo, se vio por la televisión, y esto yo creo que multiplicó la concurrencia a la Plaza de Mayo, ¿no? Dejando la tele prendida quizá, ¿no? Dejando la tele boba ahí emitiendo los rayos catódicos solita. Quiero decir que seguro que vamos a encontrar que cada vez que hay una vigorización de la consistencia de la cultura popular en sus distintos movimientos, es capaz de desbordar y tomar y usar, ¿no? Desde su gravitación a los canales de la cultura de masas. No obstante, esta ambivalencia, este desborde,
siempre corre riesgo su centro gravitacional en el suelo, y en cambio verse tentado a delegar en estructuras representacionales su fuerza, ¿no? La cultura popular puede verse tentada a delegar su fuerza en portavoces que la representen, ¿no? Creo que eso es tentador porque los portavoces que representan la cultura popular la representan en espacios de institucionalidad a donde hay ciertas políticas que pueden tener efectos concretos, ¿no? Que esta institucionalización de la cultura popular es una forma también de que tenga efectos en varios niveles, y a la vez esta delegación de la potencia de la cultura popular en representantes que sean sus portavoces y que la traduzcan al plano institucional o mercantil, corre un alto riesgo, porque si el mascarón de proa deja de ser parte del cuerpo y queda separado como un representante superior, la cultura popular da lugar a una especie de idolatría, digamos, ¿no? De idolatría, a donde lo popular, el entramado vivo de cuerpos, queda como separado de la autonomía de su afuera a depender de estos representantes, ¿no? Idolatrados, y quedamos en manos de su suerte, ¿no? Quedamos en manos de su suerte. Me parece que es algo que pasó, al menos con la fuerza popular de la revuelta del 2001. No sé del movimiento feminista, ni sé ni querría opinar, digamos. Entonces, entre la ambivalencia y el impurismo de la circulación de la cultura popular en los canales institucionalizados, mercantilizados, mediáticos y también políticos, creo que hay formas de que se expanda la potencia y la fuerza efectiva de la cultura popular, pero con el riesgo de delegar su fuerza en estructuras de representación. Quiero ir a un video, bueno, no, vamos a dejarlo para después el videito. Una que tiene que ver con la tristeza, con el llanto. A ver, mucho se dijo con el crecimiento de las ultraderechas, con el gobierno de pseudo-libertario en Argentina, que Javier Milei había logrado hablarle con eficacia a las clases trabajadoras, que había logrado penetrar en la lengua popular, que le había dado frases al estado actual de la anímica popular, ¿no? De la afectividad popular. El eh, estados de ánimo populares se sintieron representados, se sintieron nombrados en el habla, en las palabras del actual presidente de la Argentina, que vino a suspender la sonrisa en el arco de los candidatos políticos, que vino a enunciar el hartazgo, la rabia, el cansancio, ¿no? Etcétera. Mientras que los representantes presuntamente de bienestar, de inclusión, de expansión de derechos, para un cuerpo popular que vivía el ajuste, el vaciamiento, el despojo. Y vino a ofrecer la ultraderecha dolor, vino a ofrecer dolor, ¿no? El dolor como política. Vino a ofrecer el dolor como política. Hay que sufrir, ¿no? No hay otra alternativa al ajuste, hay que sufrir, motosierra. El dolor como política y la lógica del sacrificio, ¿no? Para que el día de mañana estemos mejor. Vuelvo a recordar la herencia teológica de la mediósfera, con su constitutiva lógica sacrificial, ¿no? La vida es un medio para otra cosa, entonces el sentido queda siempre desplazado a un futuro. Pero también el dolor ofrecido como moneda de goce cuando recae sobre todo en otros, ¿no? Entonces, una economía afectiva con altos niveles de padecimiento, que se vuelve sostenible
en tanto y en cuanto en el juego de la competencia que constituye el realismo, vemos que hay otros que sufren más, ¿no? O sea, me banco mi sufrimiento, mi agotamiento, cuando veo que hay otros que sufren, ¿no? Que sufren peor escarnio. Creo eh, que esta política del dolor, o sea, que esta aceptación social del dolor como política, tiene una genealogía reciente en la Argentina, y quiero señalar, o sea, larga, pero quiero señalar sus últimas estaciones, digamos. Dos momentos quiero señalar. ¿No? La pandemia, cuando como sociedad aceptamos, asumimos, nos resignamos, ¿sí? a, a sufrir, ¿no? Al dolor, ¿no? Como vivos, como vos, asumimos que, bueno, que iba a tocar sufrir, ¿no? O sea, hicimos la experiencia de resignarnos a aceptar el dolor. Esto fue en 2020. Tuvo un costo muy alto, porque hubo zonas de la sociedad para las cuales eran, Se corta estaban un distantes de cachito. los centros de toma de decisión. Decía que esta aceptación y esta resignación a que tocaba sufrir y había que hacer la pandemia, fue muy costosa, ¿no? En la sociedad como tal, y se le quedaron los motivos, ¿no? De qué es lo que toca. Por otro lado, el enorme costo de que grandes segmentos poblacionales iban a sufrir mucho peor que aquellos que estaban en los centros de toma de decisión, y en los centros también de producción simbólica comunicacional, ¿no? Los carboneros de la población, los que igual tenían que salir a buscar el mango día a día. Entonces ahí ya pasó algo con la asunción social del dolor, ¿no? Una resignación a que tocaba sufrir, pero después resultó ser que se sufría de forma muy desigual, ¿no? Creo que el odio a lo público caló muy profundamente durante la pandemia, cuando los sectores más precarizados de las clases trabajadoras, que es básicamente más o menos la mitad de la clase trabajadora, que no tiene un salario, que no tiene un sueldo, encontró con que los empleados públicos cobraban a fin de mes como siempre, y que hacían masa madre y podían comprar por internet, ¿no? Entonces pasó a verse como un privilegio el salario. Eh, Después de la pandemia vino el Mundial, ¿no? Yo pedí, cada vez que tuve que pedir 3 deseos, yo nací en el 81, a fin del 81, entonces el 86 no lo experiencié, no lo experiencié. Mi primer mundial realmente vivido como subjetivado como hincha de fútbol, como parte de esa cultura popular argentina, fue el 90, entonces crecí bajo la sombra de la gloria argentina, y cada vez que tuve que pedir deseos en mi vida, pedí que Argentina sea campeón, y qué caro que costó carísimo, carísimo costó. Bueno, y durante el mundial pasado, yo no sé si se acuerdan, de que también se convirtió en un lugar común, decir, somos argentinos, tenemos que sufrir. Somos argentinos, tenemos que sufrir. Los jugadores, los ídolos, los referentes, y es así, somos argentinos, tenemos que sufrir. ¿Contra qué fue? Contra Australia, ¿no? Contra Australia, contra Holanda. Yo me acuerdo de contra Holanda, lo vi en Rosario, y me acuerdo, aparte de que los jugadores, me acuerdo varias personas diciéndome, es así, sufrimos todos los días y acá también sufrimos, somos argentinos, tenemos que sufrir. Entonces, lo que en pandemia se denunció como una especie de resignación buenista, ¿no? El buenismo moral inoculó la resignación de que hay que sufrir. Después en el Mundial se declaró como idiosincrasia nacional, como idiosincrasia popular, somos argentinos, tenemos que sufrir. Y solamente sobre esa base después pudo venir esta banda para ofrecer el dolor como política, ¿no? Para ofrecer el dolor como política. Entonces, el dolor como medio para sanear el cuerpo social. El dolor como ideología, ¿no? De que es necesario aplicar dolor para ordenar, para curar, para ordenar de una buena vez este país, ¿no? Ahora, en el medio,
En el medio pasó algo que también creo que es subestimado en el alcance que tuvo, en el alcance que tuvo como en la, digamos, en la evolución de la afectividad política en Argentina, en la evolución de el orden de los afectos políticos, que fue la muerte de Diego Maradona. La muerte de Diego Maradona, ¿no? Este santo patrono de nuestra cultura popular, santo patrono de la cultura popular argentina, Diego Armando Maradona. La muerte de Diego estaba, ¿no? Santo patrón de la cultura popular argentina porque es el cuerpo que más democratizó la belleza, ¿no? ¿Quién democratizó la belleza? Yo ayer decía, la cultura popular creo que siempre implica una autoafirmación, un orgullo, un amor propio, una autoestima de lo popular. Por ejemplo, Diego Maradona, ¿no? Cuerpo con orgullo, con autoestima, con autoafirmación, con amor propio, y que además ofrece una democratización de la experiencia estética, ¿no? Entonces, el máximo ícono de la cultura popular es no solamente el que gana, el que hace justicia contra los ingleses, sino también el que nos hace deleitar la belleza, ¿no? Es de vuelta como la cultura popular, que es alta cultura, que es alta cultura. Y además, el mayor frasista de la Argentina, qué otro individuo le legó, le dio a la cultura argentina tantas frases como Diego Maradona? Nadie. Borges no. Borges sí, muchos libros, ¿no? Pero frases que se conviertan en parte del habla del habla nacional, Diego Armando Maradona. Nadie produjo tantas frases convertidas en patrimonio común, ¿no? En parte del habla popular. Nadie le dio tantas frases a la cultura popular argentina como Diego Maradona. Entonces, eh, este santo patrono de la cultura popular, con siempre un instinto contra los poderosos, siempre un instinto por el placer y por la belleza, y por la libertad en el lenguaje, por la libertad en el lenguaje. Esta libertad del cuerpo en la cancha era correlativa con su libertad en el lenguaje. Eran dos caras de un mismo instinto libertario, para usar adecuadamente el término libertario, ¿no? Y Diego, ídolo de barro, como suele decirse, ¿no? Ídolo de barro, como suele decirse, y eso me parece que es muy significativo que se diga que es de barro, ¿no? De tierra, que está hecho de tierra, y que es corrompible, como es lo terrenal, como somos todos, ¿no? Es un ídolo que no tiene la perfección de las estrellas del cielo, ¿no? No ofrece esa perfección, jamás, ¿no? Refuta, ¿no? Dice, si vamos a tener un ídolo, que el ídolo nos recuerde lo barrosos que somos, y que el ídolo nos recuerde que para querer a alguien hay que poder perdonar, que no se puede querer sin perdonar. Nos mostró su fragilidad, Diego Maradona. Diego Maradona mostró su fragilidad, mostró su llanto en público muchas veces. Muchas veces mostró su llanto en público Diego Maradona. En su despedida, en su partido de homenaje, en el estadio Alberto J. Armando, la Bombonera, la cancha del Club Atlético Boca Juniors, con esa foto famosa, perdón, voy a poner mi cámara, esa foto famosa que está así, Diego, está así, llorando, 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 saco de vuelta la cámara. O como técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata, ¿no? Sale a la cancha, recibe la ovación y llora, Diego llora en público. También en una entrevista con Daniel Haddad, que es una increíble, hay que reconocerlo, es una entrevista, una de las mejores entrevistas a Diego, que le hace este macabro personaje de Daniel Haddad, Diego llorando, ¿no? Diego llorando. Y como ídolo de la cultura popular, también es un espejo, ¿no? También es un espejo en el cual nos miramos, y es importante que el espejo en el cual nos miramos nos muestre que también el llanto nos constituye, y que el llanto no es motivo de vergüenza, ¿no? Que el llanto es una potencia del cuerpo, ¿no? Y que saber tramitar las tristezas es una potencia, y que el procesamiento de las penas y de las tristezas y del llanto también forma parte de la cultura popular. Vaya si los rituales funerarios no son constitutivos de la historia de la cultura popular, las procesiones fúnebres, ¿no? El ritual, el velorio, como uno de los territorios, casi diría a la par de las festividades folclóricas, ¿no? Un velorio tiene la misma mecánica conjunta de una fiesta.
solo que con un contenido triste. Pero el encuentro es alegre, ¿no? El encuentro es alegre, es un modo alegre de tramitar esa tristeza. Y la muerte de Diego Maradona estaba destinada a ser, creo, el mayor llanto de la historia argentina, el llanto más multitudinal de la historia argentina. Nunca un llanto fue llorado por tantos cuerpos. Cuando decimos que la cultura popular son las formas de expresión, los saberes, etcétera, que surgen de la tierra, entendiendo la tierra como el entramado vivo de cuerpos, el entramado como tal, en ese caso se ve muy claramente cómo ese llanto es llorado por todos los cuerpos y es el mismo llanto, ¿no? Es el llanto de ese entramado, de ese sujeto colectivo, es el llanto de esa tierra que somos, ¿sí? Ahí se ve que no somos cuerpos separados, que nos pasa lo mismo, ¿no? Que somos criaturas del mismo ambiente, que somos expresiones de un mismo entramado, parte de un mismo entramado, no individuos que entran en relaciones, que cada cual tiene su vida y después se relacionan. Y esa descomunal prueba de que somos un cuerpo colectivo, de que somos una cultura popular, ¿no? Ese llanto llorado por millones de cuerpos, fue interrumpido. No tuvimos derecho, no pudimos ejercer nuestro derecho, no pudimos ejercer nuestro derecho a realizar ese llanto colectivo, a realizar ese ritual de tristeza común, a darnos la alegría de que sea común esa tristeza. Fue reprimido, primero fue por una lógica de propiedad privada, a donde la familia de Diego, que había perdido a Diego, que lo había perdido, lo recuperó con su muerte, recuperó la propiedad sobre ese cuerpo gracias a su muerte, y por lo tanto no pudo estar a la altura de la historia de ese cuerpo, de su condición de patrimonio popular de ese cuerpo. Y entonces, bueno, la idea de que un velorio durara 4 horas o después 7 es algo que no, o sea, que no, en qué cabeza cabe, ¿no? Un gobierno peronista que lo permitió, ¿no? Que lo avaló, que no pudo encauzar la situación en su decurso natural y orgánico, y luego este velorio, este ritual, este encuentro de tramitación de un afecto popular fue reprimido tanto por la policía de la Ciudad de Buenos Aires, digamos, fue reprimido por lo que eran las dos mayores fuerzas políticas de la Argentina. Fue reprimido en la avenida 9 de Julio de la Ciudad de Buenos Aires por la policía del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, mientras el presidente peronista Alberto Fernández salía de la Casa Rosada con un megáfono, yo estaba ahí y lo vi, con un megáfono a echar a los negros de la plaza. A decir, váyanse, ¿no? Parecía como un Alfonsín, digamos, pero menos popular todavía. Menos popular todavía. Tal es así que ese día, yo no sé si se acuerdan, de que la Casa Rosada sufrió un asalto la Casa Rosada. La Casa Rosada fue copada por la cultura popular maradoniana. La horda maradoniana irrumpió por la fuerza en la Casa Rosada, en lo que fue el único asalto exitoso a la Casa Rosada en toda su historia, ¿sí? ¿Y qué hizo esta cultura popular maradoniana una vez que entró a la Casa Rosada? ¿Qué hizo? Cantó canciones de amor, cantó canciones de amor. A mí me parece que un cuerpo colectivo que venía sufriendo mucho no haya podido compartir su llanto, seguramente tuvo un efecto en cómo se erigió el odio como rector de una economía de afectos populares. Que si el odio se convirtió en el rector de la economía afectiva popular, no fue sin que fuera reprimida la capacidad de compartir una tristeza. Hace falta un gran llanto en la Argentina, hay tanto dolor, tanto sufrimiento, y sin embargo se expresa solo a través de un resentimiento venenoso. Y la muerte del Indio Solari, me parece, que conmovió a propios y ajenos, había también circulando un videíto de una señora, quizás algunos lo vieron, que Sí, estaba con su nieto. ¿Te acordás, Ali?
Increíble, increíble ese testimonio. Que le preguntan a una periodista y la mina dice, no, yo vine en realidad a reírme, vine a burlarme, dice. Estaba en mi casa viéndolo por tele y me reía de estos negros drogadictos y vine para reírme y una vez que estuve acá, la verdad me conmoví, me sorprendí, ¿no? No era lo que yo pensaba y estoy conmovida por la capacidad de conmoverse de toda esta gente, ¿no? Entonces la capacidad de conmoverse también es contagiosa. Y hubo algo de exhibir una tristeza compartida que ejerció una especie de pedagogía afectiva Sobre todo, Agustín, ante la dominación. Sí, ay, perdón, no, digo, me quedé con algo que dijiste vos de la prueba de vida, digamos, sí. que me parece maravilloso ese término, de saber que existimos, de que existe esa cultura. Y esa prueba de vida Bueno, que se dio, eso me parece increíble. es que a eso voy, a la diferencia entre la existencia y la consistencia, ¿no? La diferencia entre la existencia y la consistencia. Algo puede existir aun cuando no tiene consistencia, y entonces parece que no existe y no lo vemos, y que lo único que hay es el realismo mercantil, ¿no? ¿Qué dicen los fanáticos del capital? ¿Qué dicen los sicarios del capital cuando hay sujetos eh, que afirman hablar desde la cultura popular? Dicen que los desmienten, ¿no? Esos son falsos mapuches, son falsos sindicalistas, son falsos estudiantes, ¿no? Son falsos, etcétera, son falsos trabajadores, ¿no? Desmienten, ¿no? A toda sensibilidad, a todo deseo, a todo valor no mercantil, ¿no? Como si lo único que hubiera fuera cálculo mercantil, que usa las identidades de la cultura popular como un cálculo para la ganancia privada, ¿no? Quieren deslegitimar, quieren negar su existencia, ¿no? Es un nihilismo mercantil. No hay nada exacto en nuestra condición mercantil. Lo único verdadero es que somos sujetos de mercado, ¿no? Y que nuestra existencia es una existencia mercantil y que todos tenemos que adaptarnos al realismo del mercado para sobrevivir y que en esa adaptación la vida se convierte en un cálculo de conveniencias, de intereses, de instrumentalización de las relaciones, donde los otros son un recurso para, ¿no? Y todo otro orden de valores es mentira, es falso, y en todo caso es un chamullo que sirve para perseguir, bueno, obtener una astilla privada, ¿no? Entonces hasta el ricoterismo era ostentación de los que quieren legitimarse con el ricoterismo. Entonces, de pronto se ve que algo, ¿no? De pronto aflora la prueba de vida de algo que parecía que no estaba, ¿no? Y yo creo que la política emancipatoria siempre consiste en apostar por lo que parece que no existe, por lo que parece que es imposible, ¿no? Y de pronto vemos que, pucha, mirá, no solo existe, mirá cuánto existía. Una vez que adopta consistencia, ¿no? Cuando adopta consistencia. Pero adopta consistencia porque ya existía, solo que existía, y quiero decir plegado, esto lo dije ayer, plegado en las subjetividades, no como cultura subterránea, ¿no? O marginal o alternativa, no en lugares periféricos. No, el control es total, ¿no? El control es ubicuo, abarca la totalidad del cuerpo colectivo. No hay intersticios, no hay intervalos, no hay márgenes donde está escondida la contracultura. Si está escondido adentro de cada uno de nosotros como parte del cuerpo colectivo. Y de pronto puede aflorar, adoptar consistencia, desbordar e incluso copar la parada de las herramientas comunicacionales de la cultura de masas. También se vio, quizá lo que voy a decir ahora sea voluntarista, algo de esto se vio también en el Mundial pasado, que a mí me gustaría escribir un texto, voy a decir algo quizás poco simpático, me gustaría escribir un texto de Deleuze que se llama La grandeza de Yasser Arafat. Me gustaría escribir un texto que se llame La grandeza de Chiquitapia. No porque crea que sea un grande el Chiquitapia, y tiene muchas bajezas y está haciéndole mucho daño al fútbol argentino, pero tuvo una grandeza muy ambivalente, impura, que
fue que cuando Argentina había dos Ay, parecía... perdón, Agustín, ¿podés retomar que se cortó un cachito? no, sí, sí, perfecto. Decía, que cuando Argentina perdió con Arabia, el Mundial pasado, es un Mundial que se juega en Qatar, ¿no? Más desterritorializado, mayor desarraigo que hacer el Mundial de Fútbol en Qatar no existe. Y ahora lo mismo, que se juega en 3 países, que juegan 48 equipos, ni te acordás quiénes son, ni se encuentran los planteles, no importa dónde se juega, no importa el lugar, ¿no? Es todo un espectáculo para la pantalla. Ahora, perdimos con Arabia, y Chiqui Tapia organizó que viajaran de urgencia 200 barra bravas, los subió en un avión, me acuerdo que Gustavo Gravia, periodista así como de vigilante, de delatarlos, digamos, y a partir del partido siguiente, en las canchas de muchísimos argentinos, pero además había una hinchada organizada, ¿no? Había una hinchada, estaba la barra brava de la Argentina, que lleva la batuta, digamos, ¿no? Que lleva la batuta. Y que permite que eso que existe en todos los hinchas adopte mayor consistencia, porque todos sabemos las canciones. Pero cuando hay un núcleo de 200 que tienen los bombos, las trompetas y que cantan sin parar y que saben cómo organizarla, bueno, eso que existen todos tiene condiciones más propicias para adoptar consistencia. Y se veía a los jugadores de fútbol, a los jugadores del plantel, que después de cada partido se acercaban a donde estaba el núcleo de la hinchada argentina, ¿no? Y que como hinchas, en una especie de simbiosis con la hinchada, que ahora los hijos de yuta de la industria publicista lo convirtieron en una publicidad de IPF, ¿no? Donde los jugadores hablan de la hinchada habla de los jugadores, ¿no? Porque leyeron eso que pasó ahí, que es que, y los jugadores después decían, no me acuerdo cuál fue que dijo, no sé si fue Enzo Fernández o si fue Paredes, que dijo, veía después los partidos cantando con la hinchada y estaban convertidos en hincha. Esos pibes que son multimillonarios, que están separados de todo y que si se acuerdan de que pueden hacer algo además de jugar al fútbol, es solamente para hacer publicidades, digamos, ¿no? Se podrían acordar para otras cosas. Bueno, ahí los veías convertidos en hinchas y que se apoyaban de eso, se agarraban de esa cultura futbolera argentina para tener fuerza en la cancha. Y no me acuerdo cuál dijo, sí, es que nosotros también estuvimos del otro lado. Nosotros nos criamos en los clubes, nos criamos en la cultura futbolera argentina, ¿no? Se criaron en la cultura futbolera argentina y pasaron a ser famosos y millonarios. Bueno, pero hasta sus 18 años no. Hasta sus 18 años eran pibes, criaturas de la cultura futbolera argentina. Y ahí hubo una intervención y hubo un episodio que es que de pronto clavar a esos 200 delincuentes, pero que además de ser delincuentes, son hinchas que saben llevar la batuta, y eso logró introducir en los desangelados estadios de Qatar rodeados de arena, logró introducir el flujo de la cultura popular futbolera argentina, que también le dio fuerza a los jugadores y también formó parte de que salgamos campeones del mundo. Entonces realmente creo que ese título y ese triunfo también estuvo hecho de la fuerza de la cultura popular, muy mediada, ¿no? A través de muchas mediaciones. Pero allí estuvo. Bueno, voy a poner la cámara. Tenía algunas cosas más, pero voy a detenerme acá. Porque básicamente era esto lo que quería decir. La cultura popular es el alma del pueblo. Me parece buenísima. Janina, ¿dónde está Janina? Me parece buenísima la idea del alma. Muy pertinente. Spinoza dice que el alma es la imagen actual del cuerpo. La imagen, el filósofo Baruch Spinoza del siglo XVII, la imagen actual del cuerpo. Es decir, lo que el cuerpo siente que es. Lo que el cuerpo siente que es. Y a veces el cuerpo se olvida de algunas de sus potencias, ¿no? Y entonces dejamos de hacer porque se nos va en la imagen que el cuerpo tiene de sí mismo, se nos olvidan algunas cosas. Y de pronto, entonces hay una relación a la vez de retroalimentación entre alma y cuerpo, como dos dimensiones de lo mismo. Entonces, perdón, si la cultura popular es el alma del cuerpo, bueno, a su vez es necesario también agitar, mover, alimentar a ese cuerpo, moverlo, ¿no? Mover para que recuerde su alma, ¿no? Para que algo de ese alma, ¿no?
se actualice. Veo una Buena mano levantada, pregunta. Antonella. Antonella, bueno, abrimos el debate. Antonella, si estás por ahí. Hola, ¿cómo están? Bueno, buen día. Gracias, Agustín. La verdad que me quedo pensando en miles de cosas. Creo que me va a llevar unos días procesar toda esa información. Está buenísima. Recientemente participé, yo soy docente universitaria y bueno, también trabajé en escuelas secundarias y en primaria. Y recientemente participé en un conversatorio acerca de las juventudes y las violencias a partir de este reto viral que hubo a principio de año, no sé si se acuerdan. Eh, y ahí también El de, surgió el el, de el de los, el de los el de los ¿El de los tiros. tiros? El de los tiros, sí, y que ponían en las paredes de las escuelas, es en serio, además, y esta vez es en serio. Y estaba bueno porque una de las presentadoras como que decía que había algo ahí también de lo popular que surgía y como de apropiarse de un gesto muy del movimiento estudiantil que es, o de la juventud, de escribir en las paredes, porque digamos, el reto, en teoría, partía de un reto viral que empezó en internet, pero lo trataron de rastrear y el video original nunca apareció. Y después hubo más de 700 casos en distintas escuelas donde aparecían escritos en los baños como tipo, vamos a hacer un tiroteo mañana, es en serio, que es muy interesante la aclaración. Eh, y nada, o sea, creo que vos dijiste, Agustín, que sos docente universitario también, ¿puede ser? Sí, Sí. sí. Bueno, sí. A mí, o sea, como docente universitaria y viendo que hay como una, o sea, en la lucha que hemos venido llevando en estos 2 años y medio, desde el gobierno, desde que asumió este gobierno y que, bueno, lo que todos ya sabemos, que se congelaron los presupuestos, los salarios y demás, es muy notoria como que el protagonismo que principalmente es de los docentes y no de los estudiantes. Y yo como que me rehúso a creer que los estudiantes, que no haya, que no haya consistencia en la participación de los estudiantes, no significa que no haya existencia. No sé si me explico. Mm, Como sí. que veo mucho, como que quizás en mis colegas como una sorpresa, porque tal vez una diferencia generacional en la que dicen, pero ¿qué pasa que los jóvenes no son los protagonistas de esta situación? Y bueno, nada, me interesaba si tenés ganas como de comentar eso, como lo ves vos y también esto, contar que a mí me pasa eso en particular, como que no, o sea, yo sigo, digo, a veces pienso, digo, soy utópica o por qué lo veo con otros anteojos que pienso que los estudiantes están haciendo sus procesos que quizás son más lentos de los que los adultos o los docentes necesitamos. Pero no pienso que no haya procesos ahí, o sea, pero también pienso en cómo esas subjetividades están mucho más tironeadas por la cultura, o sea, de las redes sociales y demás. Y también otra cuestión que me llama la atención, siendo tía de 2 nenas chiquititas, es cómo los consumos culturales están totalmente fragmentados en relación a, por ejemplo, el consumo de dibujitos y distintas cosas para las infancias que hacen que desaparezca un poco la idea de una cultura en común. Porque, o sea, cada una consume, o sea, hay multiplicidad de dibujitos para todos los gustos. Y a veces pasa que cada uno consume cosas muy diferentes y como que no hay como un diálogo intercultural quizás o me da esa sensación tan frecuente como quizás había en generaciones anteriores. Pero bueno, eran esas dos cositas. Sí, pareciera que vamos a que cada cual tenga su dibujito, ¿no? Se te customice el dibujito individualmente. A mí me parece que mi maestro Ignacio Lukovics decía que un sistema de dominación produce una sociedad instituida. Creo que el término viene sobre todo de
de tiempos de la dominación, sobre todo de cuño institucional, pero no importa para el caso, una subjetividad instituida, y que esa subjetividad instituida de cada época, de cada formación histórico-social, de cada sistema de dominación, tiene un en vez de sombra, tiene una escala, ¿no? Es decir, se produce una subjetividad sujeta, ¿no? Producto del orden, pero esa subjetividad tiene a su vez un en vez de sombra, una espalda que de donde puede surgir, brotar una subjetivación autónoma que emancipe a la subjetividad del orden que la produjo. Por ejemplo, el proletariado, el obrero fabril, ¿no? Que es producido de forma alienada como apéndice de la máquina, pero que en la propia unidad productiva se encuentra con sus compañeros y uniéndose logran la fuerza para emanciparse de, ¿no? La propiedad del patrón. A mí me parece que para la subjetividad conectiva, para el sujeto conectivo, que ya no es producido tanto como masa, bloque encerrado, sino, o sea, es más bien producido como red, ¿no? O sea, somos producidos como puntos de redes, como puntos de redes. Estamos hiperconectados y formamos parte de un montón de redes, ¿no? Pero que a su vez nos atomizan, nos individúan. Lo que suele llamarse la burbujización, ¿no? La burbujización algorítmica. Pero cada cual puede participar de unas burbujas, ¿no? Y a mí me parece que ese esquemita de pensar, bueno, cuál es el en vez de sombra de una subjetividad, creo que la figura de la red, ¿no? La figura de la red puede a veces dar un paso a la figura del nosotros, que sería como una especie de red con autoconciencia de sí, ¿no? Una especie de, cuando la red adopta conciencia de sí, ¿no? Y de su autoproducción, de su autosuficiencia, y que ya entonces deja de ser la red producto de los dispositivos de burbujización. Entonces, en relación a los dibujitos, ahí sí que toda la línea más desertiana y de los usos y de las teorías de la recepción me parece interesante, por supuesto insuficiente, pero interesante, porque a veces los chicos, bueno, realmente arman tejido con los dibujitos, ¿no? Con lo que agarran, y arman mundo y arman juego y hacen, digamos, realizan operaciones de recepción de esos materiales, a donde pasan a ser la materia de juegos propios, ¿no? Entonces, esto seguramente es contingente y hay que observar muy situacionalmente, ¿no? Situacionalmente qué efecto está teniendo cada uno de esos productos. Creo que el caso del álbum del Mundial también ahora es un caso interesante y complejo, con diversas aristas para observar eso, ¿no? Bueno, y después en relación a los estudiantes universitarios, qué sé yo, me parece que es un quilombo, no sé, no sé, para mí es preocupante también. Y participo también del deseo de, che, no sé, yo también doy clases sobre todo en una universidad muy periférica, que es la Universidad Nacional de José C. Paz, en el tercer cordón del conurbano bonaerense, donde la totalidad del estudiantado es primer miembro de su familia en estudiar en la universidad. Una parte muy grande también es primer miembro de su familia en haber terminado la escuela secundaria. En algunos casos es primer familia estar alfabetizado incluso. Quiero decir, y hay una cultura política y hay muy baja tradición de cultura política estudiantil. Incluso, bueno, en los últimos años, muchas estudiantes por primera vez fueron a una marcha, ¿no? Y teniendo que romper realmente miedos muy profundos, donde las marchas eran algo que existía en la tele, como las mostraba la tele, ¿no? Entonces ahí la consistencia efectiva de ese encuentro popular, que es una marcha, queda velada por su representación mediática. Qué sé yo creo que, no sé, que es cierto que el movimiento de resistencia lo viene protagonizando el cuerpo docente, pero que también estuvieron los estudiantes en las marchas federales que se hicieron, que también pasaron cosas,
qué sé yo, ojalá entre ida y vuelta, de flujo y reflujo, queden lazos, que digamos, vaya acrecentando un poco una potencia que exista aún cuando no esté adoptando consistencia, ¿no? Pero bueno, creo que es una pregunta abierta. Ahora, perdón, yo doy clase en la Facu y también por la cuestión del chat GPT y todo, trato de dar consignas que sean de elaboración domiciliaria colectiva. ¿Por qué? Porque todas laburan, ¿no? Todos los estudiantes trabajan y la mayoría tienen hijos. Entonces me dicen que en general van a la Facu, cada cual va, cursa sus materias y se va, ¿no? Y tiene una experiencia absolutamente individual de experiencia universitaria. Cuando me parece que parte del efecto de ir a la universidad es el efecto del lazo sociocomunitario que se genera ahí, el tejido entre pares que se puede generar. Y observo, al menos donde trabajo yo, que esto es contingente, digamos, ¿no? Y que se puede transitar la universidad como el consumo de un servicio con lógica individual. No, creo que estamos en unas condiciones que son dramáticas, condiciones epocales que son dramáticas, ¿no? Por eso ayer empezaba con esto de Borges, de que todos los hombres, creía como todos los hombres de todos los tiempos que le había tocado el tiempo más difícil en que vivir, ¿no? Y todos flasheamos eso, pero no todos los tiempos proyectan imágenes de futuro apocalípticas, no en todos los tiempos hay pibes de 11 años que se suicidan, ¿no? O sea, realmente creo que vivimos unas condiciones que son dramáticas, y sin embargo, cabe un optimismo orgánico, ¿no? De que en tanto y en cuanto estamos vivos, bueno, hay siempre posibilidades emancipatorias. Excelente, Agustín. Bueno, sigue abierto ahí la convocatoria para quienes tengan preguntas que hacer. Adelante. Bueno, muy rico, por supuesto, todo lo conversado. Miramos, Héctor, miramos una charla de Mir como si fuera un partido de fútbol, en el borde de la silla. Muy. sí, Héctor levanta la mano. Héctor, Pero estás muteado, Héctor, ¿eh? a ver, dale, Héctor. No sé si está también ahí Sergio, Ahí que. estoy, ahí estoy Ahí ya. estás, Dale, dale, ahí sí, no estás. pidas tanto permiso, Bien. compañero. Buen día, ¿cómo les va, chicos? Hola, Esteban. Sí, Sebastián. Bueno, es solo un comentario con respecto a algo que contaste, Agustín, y esta destrucción de las culturas aborígenes nuestras. Yo hace muchos años organicé un congreso sobre ecología e invité a lo que en aquel momento se llamaba todavía la comunidad Toba. Después fueron los Cuom, pero hasta ese momento eran Tobas. Y en una de las charlas con la gente de la comunidad Toba, ellos me decían que sus hijos se insultaban unos a otros diciéndose toba de mierda, Claro. siendo todos Tobas. Realmente fue una conmoción tan grande esa que me llevé en la piel, que muchos años después pude viajar al impenetrable y ver realmente cómo están totalmente destruidos en su cultura y forman parte, un apéndice parasitario de lo que yo llamaría la cultura occidental blanca. Digamos, pero han perdido la alegría, han perdido el brillo en los ojos. Realmente es notorio verlo y chocarse con esa realidad, porque una cosa es decirlo y otra cosa es chocarse, verlo en la piel de ellos y en la piel mía. Yo soy hijo de inmigrantes, no tengo nada de sangre aborigen, mis abuelos eran checos del Imperio Austrohúngaro, austríacos y holandeses, o sea, nada. Pero realmente me siento parte de este país y eso es conmocionante verlo, cómo se ha destruido esa cultura y le hemos metido nosotros nuestra cultura. Y aún nosotros mismos provocamos sin darnos cuenta de esas cosas, a veces hasta con los propios comentarios que hacemos cuando estamos hablando en estos lugares, ¿no? Eso nomás, solo ese comentario y muchas gracias, Agustín. Buenísimo, no, buenísimo, buenísimo. Gracias, Héctor. Sergio.
No se te escucha, Sergio. Sí, fíjate de abrir el Está micrófono. muteado. Está muteado, sí. No, no se escucha. No se escucha. A ver, yo no lo puedo desmutear de acá. No, No. no, capaz que no está, que puso la manita hace un rato y no está. Sí, está, pero como que no. O si no, en todo caso, Sergio, escribirla en el chat, si es posible. Si no te puedes Pero ¿cómo sabés que está? Porque no, no tiene la cámara prendida. Yo lo veo, no, lo veo en el. No, no lo veo con la cámara, pero sí lo veo en la lista. O sea, está en el Meet, pero Claro, digo, quizás se fue al baño o algo así, a eso sí, voy. capaz que sí. Capaz que sí. Mientras esperamos a Sergio. Ahí pregunta, ¿cuáles son los lugares de resistencia que imaginás de acuerdo a lo que hablaste? No, imaginar me cuesta un montón, la verdad. Pero, qué sé yo, me parece que el escenario del velorio de la muerte del indio, que tuvo su epicentro ahí en Avellaneda, pero que fue palpable y sensible a lo largo y ancho del país, me parece, creo que muestra, que mostró eh, una resistencia. No sé si decir un escenario de resistencia, ¿no? Pero que hubo algo que ahí reinstauró un escenario de resistencia. Sí, Eh, logré desmutearme, así que ¿se escucha? sí, No, ¿sabes por qué te hice esta pregunta? Tomé ayer sobre el final de tu charla, entre las cosas que dijiste, hablaste de los juegos en las plazas, que no son tan sí, habituales, y lo hablabas como un momento muy particular ante lo que estabas explicando del dominio de las redes. Y uno cuando sigue justamente conectado a redes o escuchando la comunicación, encuentra y ve en las personas una aceptación de esta realidad que preocupa. Lo traigo con un ejemplo. Ayer hacían reportajes en Europa a la gente en España o en Francia que se queda en las plazas hasta las 12 de la noche porque no puede estar en la casa por el calor que hace, porque no tiene las condiciones para refrigerarse, realidad. Y o uno no transmitían que iban a luchar con algo que ya estaba instituido y que estaban sufriendo las consecuencias del cambio climático, quién lo había generado, lo describían muy bien, decían, bueno, pero los gobiernos no hacen nada. Y ese diálogo y esa forma de comunicar y esa aceptación, uno muchas veces también la encuentra en el argentino, ya no solo medio, esta aceptación de esta realidad y no embanderarse o no querer verdaderamente pasar a generar un lugar de resistencia, sabiendo que esa resistencia no va a tener respuesta inmediata, sino que va a tener sí. que tener un tiempo y una forma de construcción y de difusión, pero eso es también algo que preocupa, ¿no? Porque lo que vos describiste también estos días es algo que mucha gente está pensando cómo adaptarse a esta realidad, más allá de que esa realidad se lo va a llevar puesto, más tarde o más temprano. Sí, yo creo que la realidad tiene dueños, ¿no? O sea, que el mundo tiene dueños, que vivimos como si la realidad tuviera dueños, y que de allí que impera la compulsión adaptativa y que para, digamos, que es tan triunfante un modo del vitalismo que adhiere a los valores de las élites y de los sectores privilegiados, ¿no? Dado que la realidad tiene dueños, ¿no? Se presenta incluso para las vidas populares como lo más conveniente adherir a los valores y los preceptos de los dueños, ¿no? Pensarse bajo esas figuras de empresarialidad como la única
forma posible de autopercibirse y de afirmar la propia existencia. O sea, quiere decir que es más profundo que resignación todavía, ¿no? Ujú. Sí. Y más te hago no una pregunta, pero digo, ¿te imaginas que este encuentro fue justamente un lugar donde se inicia un modo de resistencia? Yo creo que la conversación en general es algo que recrea suelo común, que la conversación recrea tierra, que la conversación recrea la consistencia efectiva del territorio compartido que requiere para existir la conversación. Entonces, realmente creo que los espacios de conversación, sobre todo con dinámicas de circulación de palabra, digamos, eh, sí son microespacios de resistencia, digamos, ¿no? Donde lo que pasa está en los cuerpos, ¿no? Donde el pensamiento está en los cuerpos, donde nos relacionamos con el mundo desde un lugar interrogativo. Digo, no este en particular, ¿no? Allí donde hay conversación, por supuesto, no todo intercambio, ¿no? Lingüístico es conversacional, ¿no? La conversación requiere una cierta igualdad, una cierta paridad. Ok, Luis, un gusto. Digo, allí donde hay una autoridad explicando, no hay conversación. Clarísimo. Muchísimas gracias. Bueno, ¿les parece que vayamos cerrando? Vamos a Yo repensar. quiero agradecer a todos por la presencia y sobre todo a ustedes, compañeros del CELCHE, realmente, por la convocatoria, por la invitación, por la calidez, por lo cuidado de la gestión de este espacio. La verdad me sentí muy cómodo y estoy muy agradecido con ustedes. Bueno, qué bueno, porque para nosotros es un gusto. Nos dimos un gusto. Te veníamos leyendo desde el principio de año en el grupo de lectura, como dijo Seba, y bueno, nos pareció atinado este seminario. Qué bueno. Exactamente. Bueno, me pliego a las palabras de Alina. Es un gusto, un placer para nosotros como grupo, como centro de estudio, y también poder compartirlo y abrirlo al público. Muchas gracias por ese uso preciso y artesanal de las palabras, por hacer valer cada palabra que dijiste. Y por nada, ayudarnos a experimentar, a ensayar y a seguir imaginando sobre esto que es la cultura popular, con un pensamiento crítico que conmueve el tuyo, Agustín. Así que mil gracias, gracias al equipo del Selche, a Ali por proponerlo y por seguir en la producción. Y bueno, nos reencontraremos pronto. Ojalá. Buenísimo, gracias a todas y todos por participar aquí en el Meet y en YouTube. Bueno, y estamos en contacto. Que tengan muy buen fin de semana. Chao, un Adiós, abrazo. gente. Chao, Buen fin de muchas semana. gracias a todos. Muchas Chao. gracias. Nos vemos.